ya yo estaba mal. Ya cuando ellos me meten a cirugía Sí. para grapar ahora sí eso, yo ya estaba grave. Entonces, cuando ellos me meten a la cirugía, yo me despido de mi esposo porque era tan fuerte el dolor que yo ya no sentía fuerza, yo ya no podía hablar bien. Ya yo sentía que había rato que yo me quería dormir y ya descansarme, porque yo sentía tanto el dolor que incluso me pusieron un aparato para que yo misma me medicara. Uh-huh. Cada vez que el dolor venía, pudieras controlar el dolor. El dolor. Okay. Pero al siguiente día, yo veo que los médicos entran, yo ya caí en el proceso de que yo ya no abría los ojos, solo escuchaba, ya no podía, tenía tanta la debilidad que yo ya lo que hacía era como nomás escuchar y empecé a hincharme, yo parecía un globo humano. Entra el doctor, no sé qué día era ya, que entra el doctor y dice que había que entubarme. Porque ya ellos ya estaban básicamente esperando un milagro, porque ellos médicamente ya habían hecho lo que ellos podían, pero que no veían mejora, ellos sentían que yo iba retrocediendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres en estos momentos, quiero darte la bienvenida a un episodio más de Seamos Sabios. Únete a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Seamos Sabios. También estamos en TikTok como Seamos Sabios 1. Activa la campana de notificaciones en nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ningún contenido, testimonio, todos los temas interesantísimos que pueden ser de mucha edificación y bendición para ti que puedas compartir con los demás. Leo, ¿qué tenemos para hoy? Bien, hoy estamos en el segmento de Vuélvete y Piensa. Hoy estamos nuevamente en un testimonio. Wow. Tú sabes que los testimonios me encantan porque los testimonios son el ejemplo vivo de que Dios es bueno. Porque muy fácil es decir, Dios es poderoso, Dios es bueno, Dios es... Pero nunca ha hecho nada en la vida de nosotros. Claro, Dios ha dado la vida, pero más allá de eso, cuando suceden algunas cositas que Dios viene y dice, no, yo voy a rescatar, aquí estoy yo. Mi voluntad es que haya un milagro, haya sanidad. Entonces ahí decimos, wow, Dios es misericordioso, continúa con su misericordia. Y para eso hoy invitamos a Carolina Morán, que tiene un gran testimonio y está aquí con nosotros hoy. Bienvenida, Carola, ¿qué tal? Carolina, bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros que haya aceptado la invitación de venir a contar tu testimonio a esta plataforma, que realmente un testimonio, como dice Mateo 24, es la parte de cómo nosotros debemos predicar la palabra, porque no es solamente decir, sino hay que mostrarle a la gente realmente lo que Dios ha hecho. Y también que los testimonios nos ayudan a crecer en la fe, compartirlo con los demás y saber lo bueno que es Dios con nosotros, ¿verdad que sí? Exactamente. Entonces, Carola, vamos a ver, básicamente... sabemos que te hicieron una cirugía, que pasaron muchos problemas. ¿Qué pasó en realidad en ese proceso? ¿Tú fuiste a una cirugía normal o fue una cirugía de emergencia? Vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo comenzó todo? Ok, fue una cirugía normal. Primero fue una cirugía de un levantamiento de vejiga. Eso fue en el mes de marzo del 2021. Y después tuve otra segunda cirugía, pero esa era la vesícula. Una cirugía sumamente sencilla. Llamé a varios familiares míos y les pregunté, oye, mira, me van a operar de la vesícula. Oh, no, tranquila, esa es una cirugía muy sencilla. Entras y sales y muy común, normal. Sí. Exacto, la cirugía de vesícula, la cirugía de
de aquí de apendicitis, son cirugías que a tiempo son muy, o sea, muy sencillas. Entonces, bueno, me presenté ese día a mi cirugía y todo bien. Entré a quirófano, salí de quirófano con un dolor que ya mi hija tenía que irme a recoger con mi esposo. Entonces llamo a mi hija y le digo, no, yo tengo un dolor que me está matando. Y la enfermera me decía, no, eso no es nada, tú te vas a ir a tu casa. Bueno, yo dije, ok. Esperamos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Yo le dije a mi hija, la volví a llamar porque ella también me llamaba y yo le decía, no, yo tengo un dolor que no lo soporto. Y básicamente mi familia y los que me conocen, que cuando yo me quejo de un dolor, es porque la cosa es grande. Exacto, dices. Porque yo soy de las personas que me puedo aguantar un dolor y me dicen, oh, ¿estás mal? No, tranquilo. Pero ya que yo lo manifieste, mi familia dice, oh, no, ella sí tiene un dolor. Entonces mi hija llama al doctor directamente y el doctor dijo, bueno, voy a bajar a verla. Entonces cuando él llegó, me dice, ¿qué te pasa? Le digo, mira, tengo un dolor que no lo estoy soportando. Entonces él vino y hizo que me pongan una medicina y yo no mejoraba con esa medicina. Entonces él hace que me pongan en un piso más arriba y me dejan esa noche ahí. Pero esa noche yo no dormí, no dejé, creo, dormir a los enfermeros, seguía con el dolor. En la mañana, una ambulancia se encarga de trasladarme al hospital grande, porque esto me pasó en la 17, porque el doctor dijo, no, vamos a llevarla al hospital grande. Llego allá, esperan unas horas y, bueno, me empezaron a hacer, poner la intravenosa, como ni sé cuántas enfermeras encima mío. Cuando de pronto yo seguía con el dolor, viene el doctor y se hagan un estudio. Él llega, después del estudio, y dice, lo que pasa es que al hacer la cirugía no grapamos bien. Una grapa queda abierta y a ella se le está regando el líquido. O sea que la causa de todo ese dolor era por una mala práctica. Básicamente que sí. Entonces ellos, al regárseme el líquido en el cuerpo, ellos deciden operarme, pero no ese día, sino al siguiente día. Porque si ellos hubiesen operado ese día, no hubiese sido tan grave la situación. Esto me operan el día viernes. Entro a cirugía, pero yo ya me había hinchado, ya me estaba hinchando, ya yo no parecía yo. Ya el dolor estaba más fuerte, ya me habían, ya yo estaba mal. Ya cuando ellos me meten a cirugía para grapar ahora sí eso, yo ya estaba grave. Entonces, cuando ellos me meten a la cirugía, yo me despido de mi esposo porque era tan fuerte el dolor que yo ya no sentía fuerza, yo ya no podía hablar bien. Y me despido de mi esposo. Estaba mi hermana ahí y le dice, Marlon, ella se está despidiendo de ti, porque yo le dije, por favor, Marlon, cuida a la niña. Yo tengo 3 hijos. Sí. Mi hija mayor ya es adulta, vive en New Jersey, mi hijo el segundo, él está en el Army. Ese año había entrado recién al Army, en enero, y la niña, Laila, que es la niña menor que nosotros tenemos. Sí. Entonces, Carolina, en ese momento que te estabas despidiendo, ¿tu esposo qué te dijo en ese momento? No, él me cogió la mano y me dice, no, tú eres fuerte, tú vas a salir de esto. Y yo misma, mi cuerpo, yo lo sentía que ya no respondía. Ya yo sentía que había rato que yo me quería dormir y ya descansarme, porque yo sentía tanto el dolor que incluso me pusieron un aparato para que yo misma me medicara. Uh-huh. Cada vez que el dolor venía, pudieras controlar el dolor. El dolor. Okay. Cuando yo ya entro a cirugía y me llevan ya al cuarto nuevamente. Yo sentía que los doctores habían hecho su trabajo, pero ellos mismos no se sentían seguros. Entonces ya mi familia quedó como un poquito tranquila. Pero al siguiente día, yo veo que los médicos entran, yo ya caí en el proceso de que yo ya no abría los ojos, solo escuchaba, ya no podía, tenía tanta la debilidad que yo ya lo que hacía era como nomás escuchar y empecé a hincharme.
hincharme, yo parecía un globo humano. Las manillas esas que te ponen aquí ya parecían que se me iban a explotar de lo tan hinchada que estaba. Y había momentos pequeños que yo podía como abrir los ojos y las personas que me veían le decían a Marlon que yo escuchaba, ella tiene los ojos amarillos. Él decía, no. Y todo el mundo entraba y decía, ella, ¿qué le pasó? Se supone que ella debe irse recuperando. Entonces, mi esposo decía, sí, ella se va a recuperar. Pero yo vuelvo y digo, ya no hablaba, yo nomás escuchaba. Entra el doctor, no sé qué día era ya, que entra el doctor y dice que había que entubarme. Porque ya ellos ya estaban básicamente esperando un milagro. Porque ellos médicamente ya habían hecho lo que ellos podían, pero que no veían mejora. Ellos sentían que yo iba retrocediendo. Entonces, cuando yo escucho cómo estaba, escucho que ellos dicen que hay que entubarme. Yo pude como levantar un poco mi cuerpo porque yo ya no me podía levantar. A mí me habían puesto hasta el aparato para hacer pipito porque yo ya no me podía, ya no me paraba de la cama. Entonces yo escucho esto que dicen hay que entubar. Yo le hice seña a mi esposo y le dije no. Y él se acercó a mi lado aquí y él me dice, ¿qué pasa? Y yo le decía no. Y él me decía, ¿no quieres que te entuben? Y yo le dije no. Y gracias a Dios en ese momento llega mi hija la mayor. Y cuando llega mi hija la mayor, ella se acerca y dice, papi, ¿qué pasa? Y le dice al doctor, ¿qué pasa? Y dice, quieren entubar a tu mamá. Y el doctor dice, no, es que hay que ponerla ahora en un coma inducido para que ella pueda descansar y coger fuerzas y recuperarse poco a poco. Y yo le hice seña a mi hija que no. Cuando mi hija se acerca a hablar conmigo, me decía en el oído, mami, ¿no quieres que te entuben? Y yo le dije, no. Yo le hacía señas así que no me dejara entubar. Porque le comentaba a Leo que en mi país tuvimos familiares con el problema del COVID que fueron entubados, pero no la libraron. Entonces, para mí, entubarte era COVID. O lo relacioné de esa manera, no sé. De esa forma, sí. Entonces, yo le cogí como temor a eso de entubarse y dije no. Entonces, el doctor dijo, bueno, es bajo la responsabilidad de ustedes. Yo le moví la cabeza a mi hija y le dije que sí, que lo aceptara como tal. Entonces, mi hija me dice, mami, si tú no quieres, no lo vamos a hacer. Yo te voy a preguntar todo lo que tú quieras. Le doy gracias a Dios por mi hija. Porque fue en ese tiempo muy fuerte. Todos los que la conocen a ella saben que es una muchacha bien calmada, tranquila. Y fue muy fuerte. Pude enfrentar muchas cosas. Es más, después de todo lo que me pasó, ella tuvo que coger ayuda psicológica. De lo impactada que quedó. Porque en el momento ella no reaccionó. Ella era como el soporte mío y de mi esposo. Era la que hablaba con los doctores, era la que estuvo ahí. Sí. Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios por ella, porque me la puso ahí en el momento indicado. Pero volviendo al tema, ellos dijeron que esto fue una pancreatitis que me dio. Entonces, mi cuerpo se envenenó totalmente. Me hicieron unos hoyos para sacarme el líquido. Yo entré 9 veces a quirófano para esos hoyos. 9 veces. 9 veces. Carola, ¿y qué te pasaba por la mente en cuanto a Dios en ese momento? Tú sabes que es difícil, Dios, Señor, ¿qué ha pasado? Mira, Leo, yo no le reclamé a Dios. Yo lo único que decía en mí era, Señor, tú le das a las personas lo que pueden sostener. Y si tú crees que yo puedo con esto, yo voy a salir de esto. Yo sé que tú no me vas a soltar. Me acuerdo una llamada, no llamada, creo que fue llamada, no recuerdo bien,
de Loli, un mensaje, que ella me escribía y me ponía como que cómo estoy. Y yo le doy gracias a Dios también que hubieron enfermeras buenas cerca mío. Ella me decía, te entró un mensaje, te lo leo. Y yo le decía, sí, léemelo, por favor. Y ella me decía, hija, estoy orando por ti. Y yo le decía a la enfermera lo que le escriba. Esto yo ya le estoy hablando de cuando yo me empecé poquito a poco como a recuperar, porque yo duré 3 meses en el hospital. Wow. 3 meses. 3 meses. Y yo le decía a Loli que no me suelte las oraciones, que me mantenga en oración, porque los doctores no decían nada. Bueno, vuelvo y les digo, una vez que entró el doctor dijo, bueno, Dios, entre lo que yo me recuerdo, dijo, solo un milagro la puede salvar. Porque dijo el doctor. Sí, él dijo, solo un milagro la puede salvar. Y yo en mi mente decía, sí, Dios me va a ayudar, yo sé que Dios me va a ayudar. Y Marlon me hablaba mucho en mi oído. Y me decía, Dios te va a sacar de esto, flaca. Él te va a sacar de esto. Y yo dice él que yo nomás le movía la cabeza o le cogía la mano. Las veces que yo podía. Porque así mismo hubieron tiempos que yo no reaccionaba. Como que pasaba ahí acostada, sin reacción total. Pero era el proceso. Yo recuerdo que yo fui 3 veces a visitarte. Mi esposa entró, pero yo no soy de esas personas que tienen mucho valor a veces en los hospitales. Yo no sé por qué, pero le tengo cierto pánico a ciertas cosas de los hospitales, no sé. Y me quedaba afuera a veces hablando con Marlon, pero no, ¿sabes? No podía entrar porque tú sabes que nosotros, los humanos, siempre hablamos y te decían, mira, ya está de esta manera, ya está de esta manera. Y cuando también tú te dijiste que te hicieron los orificios para drenaje, que me dijeron, no, le hicieron esto, le hicieron aquello. Yo soy de las personas que cuando veo cosas así como que pierdo un poco la fuerza, no sé. Entonces, sé que yo no lo estaba viviendo en ese momento, pero sé que era una situación bien difícil. Y incluso personas fuera de ti decían, hay que orar porque es Dios el único que puede hacer un milagro. Y yo decía, pero wow, pero la situación tan difícil así. Entonces, yo imagino que también por la cabeza de tu familia, ¿qué proceso la familia tuya vivió en ese momento? ¿Cómo se sentían ellos? ¿Sabe? Porque tenían a Laila pequeña, tu hijo había entrado al Army, tú sabes, yo imagino que era un tanto difícil. Sí, fue muy difícil, Leo. Fue muy difícil porque al estar Laila pequeña, tú sabes, hubieron momentos que Marlon tuvo que buscar dónde dejar a Laila, porque le tocó a él con mi hija la mayor estar en el hospital. Fue difícil porque yo entré a una supuesta cirugía de entrada por salida que me llevaron y duré tanto tiempo. Ver las reacciones de muchas personas que aunque a veces no podía verlas, veía como su silueta y yo sabía quién era quién. Hubieron gente que no pudieron, cuando me vieron, ellas pegaron un grito de verme, como que se asustaron. Y hubo otras, como mi papá se puso como loco en ese momento. Yo me acuerdo que él me dice que me cogía la mano y yo como que se la ajustaba y él me decía, hija, te saco de aquí, te llevo a otro hospital. Y yo que le hacía señas con la cabeza que no, que ya me dejara ahí. Fue difícil porque ya las partes de mi cuerpo, mis brazos ya no había donde entrar una aguja más. Ya los brazos los tenía verdes. Tuvieron que hacerme ¿cómo es? No me acuerdo ahora el nombre, pero que te hacen aquí como un cateterismo para ponerme la medicina para darme de comer por ahí, porque yo ya no comía. Físicamente yo ya no comía. Entonces, fueron muchas cosas en 3 meses de mi vida, aparentemente, pero después salir de ahí también fue difícil porque salí con drenajes en el cuerpo, porque no habían terminado de sacar el líquido. Carolina, entonces, en ese tiempo, en esos 3 meses que tuviste ahí en el hospital, ¿en qué momento comienzas a ver
a sentirte mejor? O sea, que las cosas van mejorando. Como a los 2 meses, yo empecé ya a sentarme, a querer hacer cosas por mí, porque yo los sábados ponía el culto. Le decía a la enfermera que me ayude y me ponía al Facebook, me ponía el culto. Y a veces habían temas que me llegaban. Y yo decía, no, yo me voy a parar de aquí. Yo voy a salir de aquí. Yo no voy a quedarme aquí. Una vez llegó mi hija, yo le dije, mi hijita, yo voy a salir de esta. Te aseguro que yo voy a hacer, porque Dios no me va a dejar. Yo tuve una enfermera que un día ella viene y me dice, Carolina, quiero hablar contigo. Y me coge la mano y me dice, pero te ruego, por amor a Dios, no involucres mi nombre. Y yo le dije, ¿qué pasa? Y ella me dice, ¿qué pasó? Ya leí más o menos tu récord, porque ahora el hospital está como tratando de que las comas, la I y todo vaya donde tiene que ir. Y yo le digo, ¿seguro? Y me dice, sí. Entonces ella me dijo, mira, es el día de hoy que yo no me acuerdo el nombre de la muchacha, porque yo se lo prometí, que nunca así yo, porque tampoco nunca por mi mente pasó como hacer algo legal, porque yo lo que quería era pararme de ahí, volver a mi casa. Cuando yo pensé que yo me estaba sintiendo mejor, yo retrocedía. Avanzaba 2 días, retrocedía 1 semana. Entonces yo sentía que la ida a mi casa era lo más lejos que yo tenía. Una vez el doctor entra y dice, ¿tú te quieres ir a tu casa? Y dije, sí. Pasó. Después va 2 días después y me dice, ¿tú te quieres ir a tu casa? Y dije, sí. Y un día entro y me enojo. Y le digo, no me venga a preguntar si me quiere ir a mi casa, porque usted sabe que si me quiere ir a mi casa. Siento que se está burlando de mí. Y él me queda viendo y me movió la cabeza. La enfermera se quedó y ella me dice, Carolina, lo que él quiere es motivarte, porque él dice que tú despiertas 2 días y te apagas 7. Él necesita que tú tengas una motivación para que puedas volver a tu casa, porque si no te vamos a mandar a una casa de reposo. Ellos me querían enviar a un lugar, a una casa de rehabilitación, para que me cuidaran, porque la enfermera me dijo a mí que ellos no encontraban solución. Ellos ya se habían dado por vencido, de que no podían hacer nada más. Exactamente. Ustedes saben, es la primera vez que yo puedo dar el testimonio después de 3 años, ya casi 4. Estamos hablando de que sucedió en el 2021. Sí. Porque recordar, y en realidad es como un extracto lo que yo les estoy contando. Porque yo viví muchas experiencias ahí. 2 veces, una en una madrugada. Mi hija me llamaba todas las noches. Y me ponía, la enfermera me dejaba el teléfono aquí. Y yo lo que hacía era con el dedo nada más hacer así. Y ya ella se despedía, yo me despedía y lo colgaba. Y ese día le dije, mami, son las 11, ya pasó la enfermera, pero siento que me está dando fiebre. Ella me dice, déjame llamar. Cuando en eso llama y dice, no, ya le tomamos la temperatura, ya le tomamos la presión, ya le tomamos todo, tu mamá está bien. Y dice, no, mi mami dice que ella se está sintiendo que le está dando fiebre. Que yo empecé a sentirme como caliente. La enfermera ya había hecho su trabajo. Y mi hija le dice, por favor, anda a revisar a mi mamá, voy a esperar tu llamada, necesito saber que mi mamá está bien. Cuando la enfermera viene, yo estaba subiendo, la fiebre me estaba empezando a dar. Y eso yo les hablo ya casi a los 2 meses. Cuando de pronto tuve 20 gente encima mío, tomándome placas, haciéndome estudios, ecosonogramas.
y nadie le contestaba ni le respondía a mi hija que yo estaba bien, que me estaban haciendo el estudio. Mi hija empezó a entrar en desesperación y llamaba a la central de las enfermeras y nadie le contestaba porque es que toda esa gente estaba adentro conmigo. Y me suena el teléfono y yo le alcanzo a contestar y le digo, hija, ya me están atendiendo, tranquila, todo está bien. Después me explicó la enfermera que si me hubiese dado las fiebres, eso era infección. Y se supone que ya después como del transcurso ya 2 meses, ya eso debería de haber ido botando los desechos en las cosas estas que tenían los drenajes. Los drenajes, sí. Y eso los asustó un poco porque volver a empezar con algo nuevo en mi cuerpo era volver a empezar de cero. Y yo estaba llorando ya irme a mi casa. Wow. Entonces, Carola, después de que te fuiste a tu casa, ¿ya te quitaron los drenajes? ¿O cómo pasó después de los 3 meses, cómo pasó el proceso ya de curación? Los médicos no se sorprendieron al ver que ellos no tenían solución, ya no encontraban nada que hacer, pero algo sucedió. Claro que sí, Leo. Mira, cuando ya me mandan a mi casa, me mandan y 15 días después vuelvo a llegar al hospital. Porque yo amanezco una madrugada con un dolor. Y le dijo a mi hija, tengo este dolor. Y mi esposo, Marlon, quedó tan impactado que él yo no podía decir ahí que ella me quería llevar al hospital. Y ese día me llevaron al hospital y se me había hecho una acumulación de líquido atrás del estómago. Entonces cuando me llevan al hospital, duré 15 días más ahí. Y el doctor dijo que si eso pasaba había que dejarme más tiempo. Y yo tenía como ese nervio, yo ya le había cogido ese terror al hospital, yo no quería saber. Muchas cosas pasaron en el hospital que yo de verdad yo le cogí mucho nervio a eso. No había visto a mi hija casi por 2 meses, casi 3, a Laila no la dejaban entrar. Wow. Entonces, nomás era por videollamada cuando mi esposo me llamaba y mi hija la mayor estaba allá, yo la podía ver, la saludaba, lo mismo al varón. Y yo no sé cómo explicarlo, pero yo sé que Dios estuvo ahí, porque mira, cuando yo llegué la segunda vez al hospital, yo llegué con el drenaje que ellos me habían mandado a mi casa, pero me tenían que hacer otro drenaje. Me volvieron a meter al quirófano para hacer ese otro drenaje. Y el doctor dice que aprovechando que me había metido, pudo sacar algo que me habían puesto dentro, en la vesícula, en lo que quedaba esto de la cirugía, que fue la grapa. Sí. Porque ya supuestamente estaba ligada. Pero cuando ya me sacan y me llevan otra vez al cuarto, se supone que yo ya tenía que empezar a mejorar. Y yo no empecé a mejorar, yo otra vez empecé a sentirme mal. Y yo le digo al Señor que yo no era la que ponía como, yo era la que me impulsaba, que yo tenía que salir de ahí. Que era como que mi cuerpo luchando con lo que estaba pasando. Pero yo después empecé a sentir como una calma. Una calma. Sí, yo dije ya. Cuando ya me llevaron nuevamente a la casa, me mandaron nuevamente con un drenaje. Salí en junio 30 del hospital y ese drenaje duró hasta octubre 21, creo, para sacarme el último drenaje. Me mandaron con enfermeras a la casa. Y lo que les quiero recalcar es que cuando yo estuve en el hospital y esta enfermera me dijo, que vuelvo y lo digo, no me recuerdo el nombre, ella me lo pidió tanto que no la mencionara, que no, le digo a Marlon, le nombro a todas las enfermeras, pero esta señora yo no la puedo nombrar, no me acuerdo su nombre. Ella me dijo, no firmes
que te manden a esa casa, tú vas a salir con los pies para afuera si tú llegas ahí. Wow. A la casa de recuperación. Sí. Y ella me dijo, no lo hagas. Wow. Tú vas a salir con los pies para afuera. Si te vas para allá. Tú estás tan mal, que es mejor que te quedes aquí. Entonces, cuando ellos me decían, yo le dije no. Ya hubo una señora que iba seguido y la amiga de mi hermana le dice, ya ni vengas, que no te van a firmar ese papel, por favor, ya no vengas. Porque ella llevaba el papel para que yo lo firme. O lo firme mi esposo, o mi hija, que es la encargada. No, ya no vengas, ya no te van a firmar ese papel. Ella seguía insistiendo a pesar de las veces que la había rechazado. Sí, ella iba y decía, tenemos que llevarla, que ella va a estar bien atendida, ya la vamos a cuidar. Y yo le dije, no, el día que yo salga de aquí será para mi casa. En mi casa sí mandaron enfermera, la enfermera iba todos los días a revisarme. Pero salí tan flaquita, tan así, que no podía caminar. Salí con caminador. No podía caminar, no caminaba. Básicamente, entre Marlon y Laila me enseñaron a caminar nuevamente. Wow. Me agarraba de las paredes y el caminador, porque no podía caminar ni hablaba bien. Ahora es muy fácil coger y tú sabes, tener fluido de lengua, hablarlo, pero yo gagueaba mucho. Y los doctores habían solicitado que nadie me vaya a visitar porque como era la temporada esta de COVID, un COVID que me hubiese dado, me hubiese eliminado más rápido. Pero fue bastante duro. Esos meses fue bastante duro porque vuelvo y les digo, tuve que volver a caminar, a hablar. Salí básicamente calva, sin pelo. Tenía como un uñito así, yo que tengo mucho cabello. Y lo que más era que mi niña pequeña me viera así. Eso me mataba. Me mataba de verla a ella, que yo tosía y ella venía corriendo, mami, ¿quieres algo? Yo me trataba de parar y ella venía, mami, te ayudo. Tuve que también ella buscar la ayuda psicológica porque quedó afectada de que su mamá no estaba en casa por tanto tiempo. Pero le doy gracias a Dios porque Dios tiene el control y aquí hay un propósito. Todavía se lo pregunto al Señor. Sigo trabajando en lo que me gusta dentro de la iglesia. Pero Dios es bueno porque mira, Carolina, sé que fue un proceso duro, pero tú tienes mucho para contarle a la gente. Muchas veces nosotros no tenemos que decirle, pero tú tienes pruebas suficientes, aparte de la que dice en la Biblia, tú tienes pruebas verídicas de tu vida, de cómo tú decirle a la gente, mira, Dios es bueno. Y a pesar de que sucedieron ese tipo de cosas, Dios es bueno. Entonces después que te recuperaste ya, que pudiste caminar, que pudiste ver ya todo prácticamente a la normalidad, ¿cómo ha sido el proceso de la vida? ¿Qué tú sientes del antes y el después? Porque debe sentirse un antes y un después de. Debe ser algo, ¿sabes? Que nosotros no podemos imaginarnos ni sentir porque no lo hemos vivido. Sí, totalmente. Un antes y un después. Claro, eso es más que todo, primero, ver lo que Dios ha hecho en mí. En el sentido de que los médicos no daban nada. Y el médico me dijo, esto te va a durar de 2 a 3 años en que tú te puedas recuperar. Yo me lo quedé viendo en la cita que tuve. De 2 a 3 años, el día que me sacó el drenaje. Uh-huh. Fue lo primero que él me dijo. Esto va a demorar de 2 a 3 años. Y yo me quedé, wow. Esto va a ser Tiempo. Mucho tiempo. Bastante. Al año que me tocó su cita, yo ya caminaba, ya hablaba. Él se quedó sorprendido. Él me dijo,
wow, ¿eres tú? Y yo le dije, sí, soy yo. Esto lo ha hecho Dios. Me queda viendo y me dice, ya puedes caminar. Porque todo era en andador. En el silla de rueda o en el andador. Y yo le dije porque un día antes, yo le dije, antes de los 2 o 3 años que tú me estás poniendo de recuperación, yo voy a venir aquí, voy a estar mejor. Le dije. Un antes y un después con mi esposo. Él siempre ha sido muy preocupado por sus hijos, muy preocupado por mí. Pero yo lo sentía a él, cuando estábamos en el proceso, yo lo sentía agotado. Porque yo siento que él siempre me vio luchadora, pero él estaba como que yo me estaba dejando apagar. Pero ya él, como que él dijo, no, me toca a mí luchar con ella. Y estuvo al lado mío. Que si yo soy como que mucho de salir. Y yo me empecé como que ya no quería salir. Entonces eso lo empezó a preocupar a él. Y decía, no. Esa no eres tú. Esa no eres tú, vamos, sale. Y empezaba, ¿quieres que te lleve aquí? ¿Quieres que te lleve acá? Y yo, no. Entonces, lo sentía él que cogió como más el rumbo de lo que a veces yo hacía dentro del hogar. Porque a veces ustedes, no sé si les pasa, pero digamos, como que a veces la carga se carga en una persona, pero es porque no, en el sentido de que yo hacía esto, yo hacía lo de acá, ya no, él le empezó a tomar todo eso, más que todo con la niña pequeña. Porque vuelvo y les digo, ya los otros 2 estaban grandes, fuera de casa, entonces Laila estaba con nosotros y ya era más identificada Laila con su papá, porque él estuvo todo ese tiempo en el proceso con ella. Entonces a veces ella se olvidaba como que, mamá está ahí, pero eso me hizo como que una ayudadita, porque Laila todo era conmigo. Eso me hizo como una ayudadita. Ese proceso entre ellos 2 fue bueno, porque todo obra para bien, definitivamente. Y con mis hijos, mi hija la mayor, más pegada ahora a nosotros, más preocupada por sus padres, porque hay un rato que hay que decir que los muchachos cogen rumbo y ya. Normal. Pero como que a estas situaciones así, ella como que volvió a ser nosotros. El varón no tanto, porque cuando él recién en enero había entrado al Army, y yo me estoy esperando en marzo y en abril. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros teníamos temor con Marlon, porque en junio él se graduaba. Y si él se enteraba de lo que estaba pasando, él iba a dejar botado todo. Iba como nosotros lo conocemos. Uh-huh. Él iba a dejar todo tirado a venirse acá a ver qué era lo que estaba pasando con su mamá. Entonces nosotros tratamos en la medida de lo que se pudo, no tenerlo tan informado para que terminara lo que había empezado con el Army. Me enteré por un primo mío que lo llamó, porque nadie le daban información como tal a él, sino que él dice, no, ya está recuperándose, ya esto. Entonces cuando él preguntó, ¿qué está pasando con mi mamá? Porque es raro que mi mamá haya durado tanto tiempo en el hospital. Sí. Entonces él entró como en empezarse a desesperar. Cuando él viene en noviembre y me ve, él se impactó. Wow. Porque desde enero que se fue, me viene a ver en noviembre y se da cuenta cómo estaba su mamá. Eso le impactó. Le impactó mucho. Claro, porque imagínate, yo no era en la sombra. Sí. Y yo siento que esto a nosotros nos ha conectado más. Como decía, a veces Dios tiene un propósito que nosotros no lo vemos. Porque puede ser que Dios quería que también esto le sirviera a tus hijos para salvación. Uno nunca sabe que tus hijos se aferraran más a ustedes, se aferraran más a Dios, que en el futuro ellos pudieran ver que Dios es un Dios bueno y que se mantenga eso en el recuerdo. Oh, mira, Dios hizo esto con mi mamá.
y eso ellos puedan también testificar con sus amigos, que tu hijo que esté en el Army que pueda testificar allá, tu hija que esté en New Jersey que pueda testificar allá, Laila que está con ustedes que va creciendo que también pueda testificar de eso. Uno nunca sabe, es doloroso, claro, y decirlo es fácil, porque para mí decirlo es fácil porque yo no lo he vivido, pero Dios es un Dios bueno y poderoso y quizás Dios tenía ese propósito, no sabemos. Eso sí. No les voy a negar que me deprimí viéndome cómo había quedado, recordando lo que había pasado, imaginándome. Yo salí del hospital y yo dormía con la luz prendida del walk-in closet, Ujú. porque yo no podía como apagar las luces. Da un poco de miedo, de pánico, ¿no? Es que ese es otro tema. Ok. Eh, entonces yo dormía con la luz prendida. Hubieron muchos cambios que en el proceso ya se han ido mejorando. Ok. Cuando yo iba al hospital, temblaba desde la cabeza a los pies cuando tenía una cita médica, me daba ganas de vomitar, no quería entrar. Yo entraba ya obligada por mi hija, por mi hermana, que mi hermana también estuvo ahí, que me llevaban a la cita, porque yo ponía los pies en el hospital y eso era una tembladera horrible y ya quería vomitar, ya me daba en el estómago, ya me daba todo. Pero son cosas que yo ya he ido superando. En realidad, son las primeras personas con las que hablo de lo que me pasó. Porque en realidad cada cual tiene lo que vivió conmigo, no lo hemos conversado como tal, porque se me hacía muy difícil recordar el tiempo en el hospital. Muy, muy difícil. Y me costaba conversarlo y decirlo, pero algo que me llenó fue escuchar y decir a Leo que otros tienen que conocer lo que Dios ha hecho en ti. Amén. Eso es así. Dios tiene que conocerlo de donde Dios nos ha sacado, para que otros vean y puedan, los testimonios, como dice Mateo 24, puedan ver que hay un Dios poderoso y que lo puede todo y que no podemos seguir esperando y postergando. Sí, básicamente 3 años. Mi esposo, él siempre desde un principio decía, Carola, tienes que contarlo, tienes que decirlo. La que lo ha postergado en sí soy yo. Y cuando yo le dije que venía a dar el testimonio aquí, él dijo, gracias a Dios, ya era hora. Porque hace 2, 3 semanas hubo una vigilia en la iglesia y yo puedo decir algo, no todo, porque yo me emociono. Siempre hasta cuando con mi familia empezamos a contar el tema, yo empiezo a llorar, porque me emociono de donde estuve y a donde estoy, de donde Dios me sacó, de donde nadie daba, ni los médicos, que yo me iba a recuperar. Nadie daba la esperanza, solamente Dios. Solo Dios. Dios fue maravilloso, grande y maravilloso, porque solamente Él sabe hacer su obra. Amén. Y sabes, Carola, que si has decidido hoy contarnos tus testimonios es porque Dios así lo ha decidido y también porque es una forma de que has podido superar ese proceso que pasaste tan doloroso. Entonces, agradecemos a Dios por eso, que hayas escogido esta plataforma para ser parte de tu testimonio. Y algo que les voy a como añadir. Antes hubo una predicación en la iglesia, el pastor tuvo muy buen tema. Y me lo tomé más, porque yo ya le iba a llamar a cancelar a Leo. Porque yo no pude dormir toda esta semana. Yo no pude dormir solo de pensarlo. Yo me desvelé porque empiezo a temblar, empiezo a pensar esto, empiezo lo que me pasó, empiezo cuando me pusieron el oxígeno, me empiezo todo. Los recuerdos te vienen como si fuera ese momento. Y me ponen muy nerviosa. Sí. Pero antes que estaba sentada y el pastor empezó a predicar, sí, él dijo algo muy bueno y me llenó. Cuando habló una parte de Jod, lo que le sucedió a Jod. Y cómo Dios se manifestó en Jod.
Y yo digo, Dios mío, este tema me está llegando a mí, porque si hubieron personas que me preguntaron, oye, hermana, ¿y por qué cree usted que le pasó eso? Wow. Y yo me quedaba, wow. Y un día pude contestar a alguien y dije, Job no hizo nada. Y todo lo que le pasó a Job. Exactamente. Y antes que el pastor, yo estaba así en mi mente, voy a llamar a Leo, le voy a decir que no, que lo hagamos otro día porque estoy muy nerviosa, me duele la barriga, quiero vomitar. Y voy donde Nidia y me dice, no, ya sal de eso. Entonces, y estoy escuchando el sermón y dije, no, Señor, si tú me estás hablando de Job, y es lo que yo he vuelto a escudriñar, vuelto a leer, vuelto a instruirme, de que tú sacaste a Job de todo lo que lo sacaste, de lo que el diablo quiso hacer con él, pero tú no se lo permitiste, tú le dijiste, tiéntalo, pero no acabes con su vida, y tú me has dejado viva a mí. Tal vez todo eso me pasó para yo poder darme cuenta que tú estuviste ahí y de que tú me sacaste de ahí, cuando nadie, ni los mismos médicos, pensaban que yo me iba a parar de esa cama. Y yo dije delante, me acerco nuevamente donde Nidia y le digo, no, Nidia, yo me voy contigo, ¿a qué hora tú te vas? Y me dice, terminando, me voy contigo, voy a salir de esto y voy a testificar de Dios. No, y gloria a Dios que pudiste venir, que al final no dijiste que no, porque hoy, yo sé que hoy aquellas personas que nos están mirando están siendo bendecidas por este testimonio, porque miren a Carola cómo está, por la gracia de Dios. No vamos a decir que en el futuro de la vida de cada uno de nosotros no vendrán algunas cosas, pero Dios la ha librado, la ha sacado y mira el milagro. Entonces, confía en Dios plenamente. Gracias, Carola, por venir. Gracias por estar con nosotros. Que Dios siga bendiciendo a ti, a tu familia, tus hijos, tus hermanos y todos los integrantes de tu familia y familiares. Gracias a ustedes por estar con nosotros. No se olviden suscribirse a nuestras redes sociales para que vean contenidos como este y muchos más. Es un placer para nosotros estar con ustedes. Es un placer servirles porque estamos para ser servidores de Cristo. Gracias, que Dios le bendiga y nos vemos en un próximo episodio de nuestro podcast. Hasta la próxima. Bye. Bye.